¿Listo? Voy a seguir compartiendo entonces el siguiente circuito que está planteado en el PPT. La primera ya lo hemos desarrollado, este vendría a ser el segundo, ¿no? Ahí está. ¿Y qué podemos decir aquí, muchachos? ¿Qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente, ¿no? Vamos a decir lo siguiente entonces. Dice 2. Se tiene el circuito paralelo de 3 resistencias. Obviamente el de 20 ohmios, el de 5 ohmios y la resistencia 3, ¿no? Los 3 están en paralelo, ¿no? Esos son las 3 resistencias, cuyos valores se muestran en la figura, ¿no? La resistencia 1 tiene 20 ohmios, la resistencia 2 tiene 5 ohmios y la resistencia 3, la resistencia 3 no tiene un valor de ohmiaje, pero sí nos está dando un valor que la intensidad de corriente que circula por la resistencia de 3, ¿no? En este caso resistencia 3, que no tiene valor de capacidad de resistencia, ¿no? Capacidad de oposición no la tiene, pero nos está dando como dato que por aquí está pasando 4 amperios, ¿no? Eso nos está mostrando el circuito. Entonces, en la figura, hallar, dice, ¿no? Hallar el voltaje de la fuente. Mírenme, la fuente aquí, la fuente no sabemos cuántos voltios es. No sabemos qué voltaje hay acá. La fuente no sabemos qué voltaje está dando, ¿no? Está disipando para que esto, bueno, todo este esquema circuital, estos focos, estas lámparas, estas resistencias, estén en paralelo y den funcionalidad. No sabemos cuánto es el voltaje de la fuente. En este caso la batería, ¿no es cierto? No tiene de alguna manera, ¿no? Nos está pidiendo entonces hallar el voltaje total de aquí. Y la resistencia de 3 ohmios. Ya, muy bien. Tampoco sabemos cuánto es la capacidad de oposición, ¿no? En este caso a la corriente, ¿no? Esta resistencia, no sabemos. Solamente dice R sub 3, ¿no? Tenemos que hallar la resistencia aquí. ¿Qué más nos está pidiendo en la letra B? En el ítem B nos está pidiendo la intensidad de corriente en I1 y 2. Ya, muy bien. Nos está pidiendo la intensidad de corriente que pasa, ¿no? Por la resistencia de 20 ohmios, la intensidad que pasa por la resistencia de 5 ohmios. Entendiendo de que a mayor resistencia la intensidad baja. La pregunta sería, por ejemplo, a ver, para Loaiza, a ver, ¿en la resistencia de 20 ohmios o en la resistencia de 5 ohmios va a pasar mayor cantidad de corriente? A ver, Loaiza, Josué. Seguimos analizando el esquema entonces, a ver cuál sería la respuesta, Josué. Ohmios. ¿No? ¿Qué cantidad, en cuál de las resistencias pasará más corriente? ¿En el de 20 ohmios o en el de 5 ohmios? 5 ohmios. Muy bien, excelente, ¿no? A menor resistencia, mayor cantidad de corriente, ¿no? Por lo tanto, en la resistencia de 20 ohmios pasará menos corriente en comparación a la resistencia de 5 ohmios, ¿no? Eso es bastante claro. Muy bien, muchachos. Bajo esta premisa, bajo este análisis, vamos a empezar a desarrollar, ¿correcto? Empezaremos a desarrollar. Profe, Sí, una consulta. sí. Así como usted dice que 5 ohmios pasa mayor intensidad de corriente, ¿eso se refiere siempre y cuando un foco tenga mayor intensidad de iluminación? Obviamente, no. Eso es según la capacidad de potencia, ¿no? Ah, Recuerden que una lámpara a menor bateaje, mayor resistencia. No se olviden esa parte que, bueno, vale recalcarlo, pero en todo caso, vale aclarar eso, ¿no? profe, una consulta. Y Sí. supongamos que una resistencia de 20 y la de resistencia de 5, supongamos que ellos sean unos focos, ¿quién de los dos ilumina mucho mayor? ¿El de 5 Obviamente ohmios? a mayor potencia, pues, a mayor potencia, ¿no? ¿El de 5 ohmios o todavía hay que calcular eso? Hay que calcular la potencia, Ah, obviamente, ya. entendiendo, vamos a tener que entender, ¿no? Que por aquí pasa una intensidad de corriente y saber qué voltaje hay, Ah, ¿cierto? ya. Ujú, Ya, bro. ujú. Muy bien. Ya habíamos dicho que este es un circuito paralelo de 3 resistencias, por lo tanto, como están en paralelo, lo único que no va a cambiar es el voltaje, ¿no? El único que no va a cambiar es el voltaje.
Mira, me ponen estas premisas. ¿Cómo puedo resolver todo esto? Abilio, ¿me está escuchando? ¿Qué tal? ¿Qué te parece este circuito para poder de alguna manera responder? Miren que no sabemos el valor de la Sí, dígame, resistencia. profesor. Sí, dígame. Ujú. ¿Con quién es la respuesta? Compártenos a ver si de repente ya lo hallaste. Acá Sí, no sabemos el voltaje de la fuente, tampoco el valor de la el resistencia. voltaje es 48 voltios. Acá. Muy Sí, bien, 48 voltios el voltaje. muy bien. Vamos a resolver igual. Vamos a ponerlo acá como dato, ¿no? La corriente es de la de 20 ohmios. Voltaje Es dos total, pu- 48 voltios. la corriente de 20 ohmios es 2,4 Ya. y la Entonces vamos a de poner 5 acá ohmios es. R1, 2.4, intensidad, ¿no? Y, sí, la corriente. Y la corriente, la intensidad de 5 ohmios es de 9,6. Ya, intensidad 2, 9, intensidad 2 es 9.6. 6. Ya, bueno, la intensidad 3 ya sabemos, ¿no? Pero el Sí. valor de la resistencia de intensidad 3, R3. La resistencia 3, Sí, ¿no? Porque ya, ahí tenemos, por claro, ejemplo, claro, es 48, pero 48 sería 12. claro, correcto. La resistencia sería 12 ohmios, ¿no? 12 ohmios, el valor de la resistencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos ya los valores resueltos por su compañero Abilio. Igual lo vamos a desarrollar aquí en la pizarra, ¿no? Lo desarrollamos acá en la pizarra, ¿no? Bien, listo. Vamos a entonces desarrollar, muchachos. Vamos a desarrollar esto de una vez. Voy a borrar nuevamente, voy a borrar aquí, ¿no? Voy a borrar lo que hemos desarrollado anteriormente, el primer circuito, ¿no? Aquí está. Vamos a borrar y obviamente los valores que nos ha planteado, nos ha dado su compañero Abilio, ya lo hemos puesto ahí en un costado, ¿no? Vamos a borrar el circuito. Listo. Ahí está. Vamos a borrar para dibujar el siguiente circuito, obviamente analizarlo y responder y verificar con las respuestas, obviamente, que ha dado su compañero Abilio. Muy bien. Ahí está. Rápidamente borramos esto. Tal parece que hay que cambiar ya incluso la mota porque ya no está borrando tan rápido que digamos, ¿no? Listo. Ahí está. Para que quede limpio y se pueda notar, obviamente, el esquema del circuito, ¿no? El segundo, ¿no? El segundo esquema. Ya está ahí. Ya está. Listo. Bien. Entonces vamos a proceder a dibujar el siguiente circuito, ¿no? El, el siguiente circuito planteado, ¿no? El PPT. Vamos a dibujar entonces. Tenemos aquí, a ver, una pequeña regleta para dibujarlo. ¿Sí? Ahí está. Sí, de esta manera. ¿Listo? Bien. A ver, José Vilcapoma,
Está bien centrado el circuito en la pizarra, en mitad de la pantalla para que se pueda observar. ¿Está bien? Profesor, no lo he escuchado bien. ¿Cómo me dijo? Si el dibujo del circuito está bien centrado en la pantalla, se observa bien desde tu lado. Sí, sí, profesor, sí se ve. Ya, ok. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está pidiendo aquí? Aquí tenemos una fuente de alimentación, que obviamente más menos, ¿no es cierto? Más menos, pero obviamente no tenemos el valor, tenemos que hallar la fuente de alimentación. ¿Cuántos voltios tiene? ¿Cuántos voltios está generando? ¿No? Está generando este elemento generador de voltaje, obviamente. No sabemos, eso es lo que tenemos que hallar. Obviamente aquí tenemos un circuito, así, y este vendría el interruptor, y estamos observando aquí que la resistencia, ¿no? Aquí de esta manera, tenemos la resistencia 1, tenemos la resistencia 2, ¿no? La resistencia 3, ahí está, ¿no? A ver, vale recalcar aquí, muchachos, me estaban preguntando por interno, uno de sus compañeros por interno, por WhatsApp personal, uno de sus compañeros. No confundir este detalle, ¿no? Miren, por ejemplo, tenemos esta simbología, ¿no? Y esta simbología, ¿no? Entonces, no confundir. ¿Cuál de ellos será la resistencia? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Cuál es el símbolo de resistencia? ¿Arriba o abajo? A ver, ¿quién nos puede responder esa parte? Porque había una pequeña confusión de parte de uno de sus compañeros que me ha escrito por interno, ¿no? La simbología de resistencia, ¿no? No confundir, ¿no? Esta es la simbología de resistencia y esto es la simbología de una bobina, ¿no? De una bobina, ¿no? Entonces, no es lo mismo, se parece, pero no es lo mismo, ¿no? Esta es la simbología de una resistencia, pero también en otros libros de física, en otros libros de ingeniería eléctrica, también una resistencia lo están poniendo así de esta manera, ¿no? Así, ¿no? ¿No? Que sería lo mismo, ¿no? La resistencia y otra resistencia. Dos simbologías. Y estos dos primeros son los mismos. En todo caso, no podemos confundir con esta simbología que es una bobina, ¿no? Es una bobina. Esto es una bobina. Entonces, vamos a tener que trabajar. Bueno, yo he acostumbrado a trabajar con esta simbología de la parte intermedia, ¿no? Que es obviamente lo que estamos dibujando en este momento, ¿no? Entonces, no podamos confundirnos esa parte, muchachos, ¿ya? Vale aclarar este detalle. Muy bien. Entonces, ¿qué más? ¿Qué datos nos está dando? Muy bien, la primera nos está dando 20 ohmios, ¿no? 20 ohmios, ¿no es cierto? La segunda nos está dando 5 ohmios. 5 ohmios. La tercera nos está dando, obviamente no sabemos, ¿no? R sub 3. No sabemos la capacidad de resistencia, ¿no? Pero sí nos está dando algún detalle bastante interesante. Nos está dando un detalle bastante interesante. En esta rama circuital nos está dando pues 4 amperios de corriente, ¿no? Eso es lo que nos está dando. Y finalmente tenemos que hallar la intensidad, es la intensidad 1, no sabemos. La intensidad 2, obviamente por acá, está bajando una cantidad de corriente, ¿no? Ahí está. ¿No? ¿Y qué nos está dando además como dato? Que la intensidad total, ojo, la intensidad total es 16 amperios. Es 16 amperios, ¿no? Listo. Ese es el esquema circuital que nos está planteando, ¿no? En el cual nos está pidiendo ¿qué cosa? Hallar ¿qué cosa? Hallar el voltaje de la fuente. Vamos a poner acá. VG, o voltaje general, ¿no? De la fuente, ¿no? Eso es lo que está pidiendo hallar. Luego nos está pidiendo hallar la resistencia R sub 3, es decir, la resistencia R sub 3, esta de acá. No sabemos la capacidad de oposición a los 4 amperios, no sabemos. R sub 3. R sub 3. ¿Qué más nos está pidiendo? Nos está pidiendo hallar la intensidad 1 y la intensidad 2. Nos está pidiendo cuál es la intensidad que circula en la resistencia de 20 ohmios y luego nos está pidiendo hallar la intensidad que circula en la cantidad, en este caso, en la resistencia 5 ohmios.
Vamos a poner aquí entonces, I1, nos falta hallar, I2, nos falta hallar. Listo. Eso es lo que nos está pidiendo hallar, ¿no? Bien, hasta aquí se entiende claramente, Alexis. Hola, Alexis. Sí, profesor, sí se entiende. Muy Claro. bien, excelente. Muy bien, Alexis. Dángel Silva, hola. ¿Se está entendiendo claramente? Hola, Sí, Dángel. profesor. Muy bien. La misma pregunta Sí, va para sí. Loaiza, igual. ¿Se está entendiendo hasta el momento? Sí, profe. Muy bien, excelente, ¿no? José Vilcapoma, ¿qué tal? ¿Se entiende? ¿Se escucha claramente? Muy bien. Entonces, ya lo hemos analizado el esquema, el circuito, ¿no? Ya lo hemos analizado. Entonces quiero un momentito sacar un print para pasarlo aquí, ¿cierto? Ahí de esta manera. Y ya está. Muy bien. Ahora sí seguimos. Ya está. Excelente. Entonces, miren cómo lo voy a trabajar, muchachos. Miren cómo lo voy a trabajar. Para poder hallar este detalle, a ver, como yo no tengo una resistencia, digamos, de oposición a los 4 amperios, entonces, ¿qué voy a hacer? Este momento lo voy a tratar, lo voy a desconectar aquí. Lo desconecto. Abro el circuito aquí, fíjense. Ya está. Miren dónde he abierto. He separado la resistencia de 3 ohmios, el de 4 amperios. Lo he separado. Y solamente me he quedado con 2 resistencias en paralelo. Miren. Me he quedado solamente con 2 resistencias en paralelo. Fíjense. ¿No? Acá está. Fíjense que le he conectado en esta parte, en este nodo, en este empalme. Aquí. Lo he desconectado. De tal forma, esto ya está fuera del esquema. Y me he quedado solamente con dos resistencias en paralelo. ¿Ven? Ya está. Y con estas 2 resistencias en paralelo, voy a hallar el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente. Mediante la ley de Ohm. Mediante la ley de Ohm voy a poder resolver, ¿no? Entonces, si yo tengo 2 resistencias en paralelo, voy a proceder primero a hallar la resistencia total. Bastante atención aquí. Voy a hallar la resistencia total entre ambos, ¿no? Voy a hallar la resistencia total entre ambos. Miren, si yo quiero hallar la resistencia total entre ambos, voy a aplicar la fórmula denominada producto sobre suma. Voy a aplicar la fórmula denominada producto sobre suma. ¿Cuál es esa fórmula? Aquí. Acá lo voy a trabajar. Miren, R total, voy a hallar la resistencia total. R total va a ser igual a la resistencia 1 multiplicado por la resistencia 2 dividido entre la suma de los mismos. La resistencia 1 más la resistencia 2. ¿No? Voy a trabajar solamente estas 2 resistencias en paralelo. El de 20 y el de 5. Con esta fórmula. Esta fórmula solamente es aplicado, solamente es trabajado cuando tenemos solamente 2 resistencias en paralelo. Solamente en ese caso podemos utilizar esta fórmula. Producto sobre suma. Producto sobre suma. R1 por R2 entre R1 más R2. Es decir, la multiplicación de las 2 resistencias entre la suma de los mismos. ¿No? En este caso, esta fórmula para poder hallar solamente y exclusivamente la resistencia total, ¿no? La resistencia total entre ambos, ya que los dos se encuentran en paralelo. Voy a reemplazar entonces a esta fórmula, ¿no es cierto?, estos 2 datos, ¿no? En este caso, las 2 resistencias en paralelo. Voy a decir entonces, la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1. Esta resistencia de 20 ohmios es 1, y esta resistencia 5 ohmios vendría a ser el segundo, ¿no? R sub 2. Entonces, voy a decir 20 por 5 sobre la suma de los mismos. 20 más 5.
Por lo tanto, ¿qué voy a decir? 20 por 5, ¿no es cierto? Es 100. 100 sobre 25, ¿no? 100 sobre 25. Obviamente estamos hallando la resistencia, por lo tanto, el símbolo de ohmiaje. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a decir? 100 entre 25 es a 4. Por lo tanto, la resistencia total es 4 ohmios. 4 ohmios. Si nosotros queremos solamente hallar la resistencia total de los dos. Entonces, miren cómo va a quedar el circuito, muchachos. El circuito ya se va a reducir, así como hemos visto en el video, ¿no? El video que les he compartido, cómo es que vamos hallando, ¿no es cierto? Los circuitos paso por paso, ¿no es cierto? Paso por paso. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir yo? La unión de estos dos se convierte en una sola resistencia, llamada resistencia total equivalente. Entonces el circuito va a disminuir de esta manera. Lo voy a dibujar en la parte inferior, aquí en esta parte, para que se pueda entender. Ahí está. ¿No? Finalmente, se convierte en una sola resistencia llamada resistencia total equivalente. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a decir aquí? Quiere decir que la unión de estos dos nos da la resistencia equivalente, obviamente aquí, una resistencia denominada R equivalente. ¿Y cuándo nos salió la resistencia equivalente aplicando la fórmula? 4 ohmios. ¿No? Aquí tenemos ¿qué cosa? Tenemos la fuente de alimentación que es más menos, y además tenemos una intensidad de corriente de 16 amperios. Pero fíjense, aquí hay un detalle, muchachos, hay un detalle aquí. Si yo he abierto el circuito en esta parte y en esta parte, obviamente, ¿no es cierto? Estos 4 amperios ya no suma, sino resta. Si lo trabajamos con estos dos solamente, este 4 amperios ya no suma. Recuerden que sumados los 3 amperios, intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3, que obviamente es 4 amperios, la suma de los 3 me da 16. Pero como yo he abierto el circuito aquí, he abierto el circuito, por lo tanto, estos 4 amperios resta. Entonces, al restar ya no va a ser 16 amperios, será 12 amperios. Es decir, restando menos 4. Por lo tanto, esto ya no va a ser 16 amperios. Tendrá que ser, obviamente, solamente, ¿no es cierto? 12 amperios. ¿No? 12 amperios. ¿Listo? 12 amperios. Y finalmente, fíjense, tengo la intensidad total y tengo la resistencia total. Miren, ¿eh? Tengo la intensidad total y tengo la resistencia total. Con estos dos datos puedo hallar el voltaje de la fuente. ¿Cuál es la fórmula para hallar voltaje? La famosa ley de Ohm, ¿no? Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, ¿no? La fórmula base que lo hemos visto. Por lo tanto, el voltaje, ¿no? Voltaje total, voltaje general de la fuente, va a ser igual a la intensidad de corriente, que es 12, ¿no? 12 multiplicado por la resistencia total solamente de estos dos, que es 4 ohmios. Por lo tanto, el voltaje general de la fuente será 12 por 4, 48 voltios. Y efectivamente, como decía su compañero, ¿no? Abilio, el voltaje total, es decir, el voltaje general en este caso, con el cual está trabajando, está disipando este circuito, ¿no es cierto? Será 48. Muy bien, ¿eh? Excelente, Abilio. 48 voltios. Ese 48 voltios, ¿no? Ahí está, 48 voltios. Entonces acá podemos poner 48 voltios. ¿No? Finalmente, si yo tengo este circuito, así de estas dos resistencias, obviamente, no pasa nada, no pasaría nada si yo nuevamente lo conecto aquí. Ahí. Nuevamente lo conecto ahí. ¿No es cierto? En paralelo, obviamente. ¿No? Obviamente. Entonces, si el voltaje no salió 48, y estos dos están en paralelo, entonces aquí el voltaje será 48 voltios. También aquí será 48 voltios. Finalmente lo he vuelto a conectar aquí la resistencia de 4, en este caso de 4 amperios. En este caso esta resistencia 3. Lo he vuelto a conectar. Como los tres están en paralelo, entonces aquí también habrá 48 voltios respectivamente. Fíjense. Entonces, si por aquí pasa 4 amperios y el voltaje es 48, puedo hallar la resistencia 3 rápidamente. ¿Cómo? Voy a poner aquí abajito. Aquí en esta parte, ¿no?
R sub 3. R sub 3, ¿no? La resistencia, recuerden la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para poder hallar la resistencia? A ver, Aquino, Anchiraico, Juan. ¿Recuerda la ley de Ohm? ¿No es cierto? ¿Cuál es la fórmula para poder hallar la resistencia? La resistencia será voltaje sobre intensidad. Intensidad, correctamente, ¿no? Ya está. Miren, ¿ah? Entonces voy a reemplazar acá. Entonces voy a decir lo siguiente, ¿no? Resistencia 3 sub 3 va a ser igual al voltaje. Ah, ya. ¿Cuánto es el voltaje? Lo que están en paralelo, ya habíamos hallado que el voltaje de la fuente es 48, y finalmente nos damos cuenta que estas tres resistencias están en paralelo, por lo tanto, a cada resistencia llegará a 48 voltios. Y nos damos cuenta que en la tercera resistencia, que aún todavía no sabemos cuánto vale, también el voltaje es obviamente 48. Pero sí, como dato nos está dando 4 amperios. Ah, ya, ¿no? 48 voltios aquí. Entonces el voltaje es 48, ¿no? Sobre la intensidad de corriente, obviamente que es 4 amperios. Finalmente, la resistencia sub 3 va a ser igual 48 entre 4, y finalmente podemos decir que es 12 ohmios. Y muy bien, ¿no? Como decía su compañero Abilio, ¿no? Efectivamente, la resistencia 3 es 12 ohmios, ¿no? Como ya lo hemos visto. Y lo estamos hallando perfectamente, muy bien acá, ¿no? Entonces, el voltaje total sale 48 y la resistencia 3, en este caso la 2 sale 12 ohmios. Y está perfectamente bien, Abilio, muy bien, excelente, ¿ah? Y fíjense que hemos hallado el valor de la resistencia 3, hemos hallado el voltaje general de la fuente, ¿no? La fuente de alimentación o la batería, ¿no? Y ya teniendo estos valores que tenemos, obviamente, podemos hallar la intensidad, ¿no? En cada una de ellas. Por ejemplo, 40 voltaje sobre la resistencia. Voltaje sobre la resistencia. 48 entre 12 es 4. Por aquí ya sabemos que es 4 amperios. 48 entre 5, ¿cuánto sale? La intensidad 2, dividimos, voltaje sobre resistencia. 48 entre 5. ¿Cuánto sale 48 entre 5, muchachos? 48 entre 5, ¿cuánto sale? A ver, calculemos. ¿Cuánto sale 48 entre 5? 9, 9, ¿cuánto? Ah, acá está, ¿no? 9,6, sí, exactamente, ¿no? Entonces acá nos va a salir exactamente ¿cuánto? Intensidad 2 es 9,6 amperios, ¿no? 48 entre 5 debe salir 9,6. Aquí, 48, que es el voltaje entre 20, nos sale 2 puntos. ¿Cuánto sale? 2 puntos. 48 entre 20 salía 2 puntos. 2.4. Y está exactamente muy bien, ¿no? Muy bien, Abilio. Y creo que ha salido perfectamente igual. Así que está bien desarrollado, ¿no? Tus respuestas. Y está bien, ¿no? Y finalmente, si yo quiero hallar la potencia total, ¿no? Tendré que multiplicar el voltaje de la fuente por la intensidad total. Obviamente, este 12 amperios era solamente para poder hallar el voltaje, ¿no? Nos ayudó. Fue un ayudín para poder hallar el voltaje general. Pero la intensidad total, sumando las tres intensidades, es decir, 2.4 más 9.6, ¿no? Más 4, obviamente sumado las tres intensidades nos tiene que dar 16 amperios. Finalmente, la intensidad total de todo el esquema circuital es 16 amperios. Y el voltaje, obviamente, del generador o de la fuente, en este caso de alimentación o batería, será 48 voltios. ¿Por qué sale 48? ¿Por qué sale 48? ¿Por qué sale 48? Obviamente los tres están en paralelo en función a la batería, en función a la fuente. Por lo tanto, será 48 voltios. Aquí también 48, aquí también 48 voltios, ya que los tres se encuentran en paralelo, y en paralelo no cambia el voltaje. Lo que cambia es la intensidad de corriente, y lo que cambia, obviamente, como estamos observando aquí, es la resistencia. Por lo tanto, ya puedo hallar la potencia 1, potencia 2, potencia 3. Porque también puedo hallar de esta manera la potencia total. 48 voltios, que es el voltaje de la fuente, multiplicado por la intensidad total, que es 16. Por lo tanto, la potencia total de todo el esquema me sale obviamente multiplicando voltaje por intensidad, ¿no? La primera fórmula, que lo voy a colocar aquí, la primera fórmula de potencia, ¿no? Potencia total va a ser igual al voltaje total multiplicado por la intensidad total. Entonces, podemos reemplazar aquí de la siguiente manera.
podemos reemplazar aquí así. Potencia total va a ser igual al voltaje total, que es 48, que ya lo hallamos, multiplicado por la intensidad total, que es 16 amperios. Por lo tanto, la potencia total va a ser igual a la multiplicación, obviamente, de ambos. ¿Y cuánto salió la potencia total? A ver, Abilio, ¿cuánto sale la potencia total? Ahí tendremos que multiplicar entonces, ¿cuánto? 48 por 16, ¿no es verdad? 48. Claro, profesor. Se publica solamente tensión por corriente de cada una. Y ahí Correcto. se obtiene. Listo. Entonces, rápidamente podemos hallar 48 por 16 y finalmente podemos calcular la potencia total, que sale 768, ¿no? 768 watts, ¿no? 768 watts, ¿no? Esa sería la potencia total, ¿no? Sin embargo, si queremos hallar la potencia en cada uno, tendríamos que poner aquí, vamos a disiparlo de esta manera, de manera parcial. Potencia 1 va a ser igual, en este caso, la potencia 1, ¿no? Va a ser igual voltaje por intensidad, es decir, 48 por 2.4. ¿Cuánto será entonces 48 por 2.4? Ya que el voltaje es 48 y la intensidad es 2.4 por esta rama circuital. 48 por 2.4. ¿Cuánto sale la potencia ahí, muchachos? A ver, Alexis, ¿cuánto sale la potencia ahí? A ver, Rodas. Multiplicamos entonces 48 por ¿cuánto? 48 por 2.4, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale la potencia ahí? 115.2. 115, ¿no? 115.2. Ya, 115.2, ¿no? Watts, ¿no? 115.2 watts, ¿no? En otras palabras, hay que multiplicar, ¿no? 48, ¿no? Por 2.4, ¿no? 2.4. Ya está. Entonces, finalmente, podemos decir de que prácticamente esa será la multiplicación entre ambos, por lo tanto, 15.2 watts. Muy bien. ¿Cuánto sale la potencia en la resistencia 5 ohmios? A ver, Vega. José Vega, ¿cuánto sale la potencia aquí en la resistencia de 5 ohmios? Entonces, para ello tendremos que multiplicar 48 por 9.6, ¿no es cierto? 48 por 2.6. Por 9.6 sería, ¿no? ¿Cuánto sale, José, la potencia ahí? ¿No? Sería 48 por 9.6, ¿no? A ver, ¿cuánto sale? A ver. 460.8. Vamos a poner aquí entonces potencia 2 con color verdecito para que se pueda. Potencia sub 2. 400, ¿cuánto? 68. Sí. Ya, 468.2, ¿no? 0.2 watts, ¿no? Así sale, ¿no? 460.8. Ya, 460. 460.8 watts. Ya está ya, ¿no? 460.8 watts. Finalmente, la potencia en la resistencia 3 de 12 ohmios. ¿Cuánto sale eso, José Vilcapoma? Aquí en la resistencia 3. ¿Cuánto sale la potencia? Obviamente tenemos que multiplicar 48, que es el voltaje, y por la intensidad de corriente que disipa o pasa por la resistencia de 12 ohmios sería 4 amperios, ¿no? Tendríamos que multiplicar entonces 48 por 4 para poder calcular la intensidad, en este caso la potencia exclusivamente en la resistencia 3. ¿Cuánto nos salió, José Vilcapoma? 192, profesor. ¿Cuánto sale? 192. Muy bien, entonces potencia 3 va a ser igual a 192 watts. Finalmente acabamos de resolver todo el esquema planteado en el PPT, muchachos, ¿no? Este es un circuito paralelo, Recuerden entonces, algo fundamental, algo básico e importante que no debemos olvidar, que las potencias siempre se van a sumar, así se encuentra en un circuito serie, así se encuentra en un circuito paralelo, así se encuentra en un circuito mixto, entonces las potencias siempre se van a sumar para poder hallar la potencia total, ¿no?
la potencia total. No se olviden ese detalle que es muy importante, ¿no? Comprenderlo y entenderlo de tal manera, eso lo tenemos que tener presente siempre en todas las instalaciones, ¿no? En todas las instalaciones. Las potencias siempre se van a sumar. En cualquier tipo o clase de circuito que se encuentre, siempre se tienen que sumar las potencias para poder hallar la potencia total, y obviamente de esa manera, ¿no es cierto?, podamos hallar la intensidad, ¿no es cierto?, y hallar obviamente la llave termomagnética que vamos a utilizar obviamente en una instalación de una manera adecuada, un cálculo fijo, adecuado, y de esta manera el sistema nos puede trabajar efectivamente de manera correcta. Muy bien, voy a sacarle la foto, muchachos, y lo voy a enviar prácticamente nuevamente al WhatsApp, ¿no? Lo voy a enviar al WhatsApp nuevamente, ¿sí?